Bueno, un saludo para todos. Gracias a los organizadores por este evento tan bueno y gracias también por invitarme a participar en él. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hay hasta este momento al respecto del COVID-19 y el embarazo y el manejo de él. Como tenemos que hacerlo, pues vamos a hacer algunos apuntes importantes para meternos en marco de esta nueva pandemia. Entonces, como vemos, en todo el mundo ya tenemos evidencia de la enfermedad y asimismo, a pesar de todas las políticas y todas las medidas que se han tomado en diferentes países, pues vamos viendo que a pesar de que en unos nos va diferente que a otros, en general, pues nos da de forma exponencial, lo cual nos hace ver que además de que es en todos los países, es de una forma de transmisión rápida y sin ninguna posibilidad de que nos podamos evitar involucrarnos en el asunto. ¿Cómo vamos? Pues en el lugar donde yo vivo, en el Meta, la situación es, digamos, estable en el sentido que a pesar de que tenemos ya 20 fallecidos el día de hoy, pues entonces nosotros estamos generalmente como la media del mundo. En Colombia ya son 140.770 los infectados y en el mundo 12.470.000 con una mortalidad de 560.442. Si vemos el marco de eso, además de saber que no tenemos muchas cosas con que atacarlos, ni una certeza de que lo que estamos usando funciona, pues entonces nos tenemos que ir un poco más atrás en donde estamos hablando de la fisiología, de la fisiopatología y a eso agreguémosle el embarazo. Entonces, en resumen bien resumido, pero de fácil entendimiento, vamos a hablar de la fisiopatología del COVID-19, que es un virus RNA que infecta las células del tracto respiratorio alto y bajo y por los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2 invade el neumocito tipo 2 que hace que se endocite y luego se libere la nucleocápside. ¿Eso qué hace? Que se replique y que dañe la célula, produce una inflamación y luego una apoptosis. Luego de esa apoptosis, pues se libera el virus infectante y comienza la enfermedad. Esa respuesta inmune, ¿cómo se va a producir? Va a producir primero un aumento de interleuquinas 2, 7 y 10, aumenta los monocitos y aumenta las proteínas inflamatorias dependiente de los macrófagos. También aumenta el factor de necrosis tumoral. En el embarazo, normalmente, hay un equilibrio, hay digamos, una alteración beneficiosa para mantener el embarazo al respecto de los linfocitos T helper 1 y 2. Usualmente hay mayor cantidad de tipo 2 que favorece un efecto protector en este estado inflamatorio. ¿Qué sucede? Pues que nosotros sabemos que en realidad no hay un riesgo mayor que la población general en el embarazo. Sin embargo, estamos viendo que hay unas complicaciones que nosotros como obstetras tenemos que estar evaluando. Que hay un mayor riesgo de parto pretérmino porque hay, en esa tormenta de citoquinas hay mayores procesos inflamatorios, hay una mayor cantidad de tasa de cesáreas, no solamente porque pueden tener alteraciones en el momento del pujo del parto por su alteración pulmonar, sino también porque se han visto complicaciones de estado fetal insatisfactorio durante estos pacientes que están contaminados con el COVID-19. Sobre la transmisión vertical vamos a hablar un poquito más adelante, pero pues queda claro que sí hay una transmisión vertical. Y sobre la lactancia también tenemos que tener unas medidas diferentes ahora con la paciente en infección. Esta es una diapositiva súper bonita en el sentido de que no somos iguales hombres y mujeres en la respuesta inmunológica, debido a que hay procesos inmunológicos en los hombres relacionados con los andrógenos y pues en nosotros en los estrógenos. Sin embargo, cuando uno va a ver qué es lo que sucede en el embarazo, nosotros vemos que hay una disminución de los linfocitos y eso puede hacer que esas interleuquinas que estén aumentando nos pueden dar una gotica más de riesgo que la población general. Entonces, en la embarazada con COVID, ¿qué sucede?
esa respuesta de los linfocitos T1 y T2 aumentada produce una mayor respuesta inflamatoria. ¿Qué sucede en el primer trimestre? Que en el primer trimestre hay un proceso natural proinflamatorio para aceptar el aloinjerto nuevo. En el segundo trimestre, ese proceso inflamatorio permite el crecimiento fetal y en el tercer trimestre se prepara para el parto en esos procesos donde hay cambios en la ventilación, hay un poco de aumento de la frecuencia cardíaca, de la capacidad vital disminuida, que hace que eso prepare a una persona para que se pueda tener un parto en condiciones normales, pero cuando tiene una infección como esta del COVID-19, pues lo que va a hacer es que la va a limitar para la atención, para la oxigenación del hijo y para su propia oxigenación y trabajo. Entonces, importantísimo aquí, porque lo voy a mencionar varias veces, es que es muy importante ahora y durante todos los embarazos, pero ahora con COVID, la tromboprofilaxis. ¿Por qué? Porque hay un aumento del factor de necrosis tumoral, que eso puede hacer que se aumente el parto prematuro. Hay unos niveles altos de interleuquina 6 que se asocia con mortalidad, no solo materna, sino fetal, y pues ya hemos seguramente ha mencionado que existe una alteración pulmonar. Eso hace que el dímero D sea mayor, inclusive de 1000, asociado a todas estas alteraciones pulmonares. Entonces, aquí estamos mostrando un artículo donde se habla de las consideraciones tromboembólicas y los desórdenes importantes que tenemos que evitar con la tromboprofilaxis. Tromboprofilaxis que se hace igual que eso hacemos con las pacientes que lo requieren adultas. Sobre el virus, entonces, pues ya sabemos que es una transmisión humano-humano, que hay gotas en los aerosoles, que hay con contacto directo con esas secreciones que queden en superficies o en control, y lo que estábamos hablando antes, que es la transmisión vertical. Más o menos en mayo apareció la primera sospecha de que el coronavirus cruzaba la placenta debido a que es un virus muy pequeño. Sin embargo, pues no podíamos decir que hubiese seguro la enfermedad de transmisión del COVID al bebé. En este artículo, que es de Nature de este mes, pues ya no solamente nos dicen que cruza la placenta, sino que encontraron COVID en todas las secreciones, en la placenta, en la sangre, en todos los sitios donde uno pudiera decir verdaderamente hay una enfermedad de tipo vertical, una infección vertical. Pero ¿qué sucede con eso? Pues todavía no tenemos 100% los conocimientos de qué va a suceder con eso. O sea, ya sabemos que atraviesa, ya sabemos que infecta, ahora tenemos que saber qué ocurre con esos bebés que se han podido infectar en el momento del nacimiento. ¿Qué es importante? Que la cesárea no hace que sea menos la posibilidad de la infección vertical. Así que lo que tenemos que hacer es ver cuáles serán las consecuencias de esa enfermedad a nivel del neonato. Los síntomas, como en todas las pacientes, los pacientes que tienen la enfermedad, fatiga, tos, usualmente seca sin moco, fiebre mayor de 37.3, dificultad respiratoria progresiva y síntomas intestinales como diarrea. O sea que estos síntomas no van a ser diferentes a la población general. En la cronología de los síntomas, entonces estamos viendo que la paciente empieza a tener los síntomas y aproximadamente al séptimo día se requiere hospitalización debido a una dificultad respiratoria, que si no se controla, más o menos al noveno hace un síndrome de dificultad respiratoria del adulto y casi siempre décimo día la paciente, si sigue en su estado de complicación, ingresaría a la unidad de cuidados intensivos. ¿Eso por qué lo traigo a colación? Porque muchos pacientes, ya sabemos que muchas pacientes maternas son asintomáticas como todos, pero más o menos a este tiempo, séptimo día, podría ser relacionado con el parto o al revés. Pudiéramos pensar que es COVID y tiene algo que ver con el puerperio. Entonces, para nosotros es muy, muy importante el control en el puerperio para saber que la paciente está o no está en buenas condiciones. ¿Cómo es la gravedad de la enfermedad? Entonces puede haber grandemente unas pacientes asintomáticas que no tienen ningún signo clínico. Las pruebas de PCR son positivas. Más adelante voy a hablar sobre eso porque son recomendaciones que deberíamos hacer a toda la población.
Digamos que en la leve son esos síntomas de infección del tracto respiratorio superior. No hay otra cosa que esa tos, malestar, no hay neumonía. En la moderada existe una neumonía, fiebre, tos y ya empieza a haber sibilancias. Sin embargo, todavía no hay hipoxemia. La severa, entonces, son esos que estoy diciendo de 9º a 10º día después de los síntomas, que empieza una progresión rápida de esos síntomas. Hay disnea, cianosis, saturación de oxígeno entre el 92 y el 94%. Y la crítica es el síndrome de dificultad respiratoria aguda con un shock, con una alteración y una disfunción multiorgánica. Este artículo lo traigo a colación con la intención de mostrarles que los pacientes, principalmente en las embarazadas, el síntoma más frecuente ha sido la fiebre. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Para algunos es más la tos, para nosotros en el embarazo usualmente la fiebre será de los principales síntomas sospechosos de COVID. Y como ya hemos dicho que la población general y el embarazo tienen las mismas posibilidades de infección, sí es importante que sepan que, por ejemplo, en Estados Unidos se ve que durante el embarazo la mayor posibilidad de hospitalización respecto a la no embarazada. O sea, en términos generales, una mujer en edad reproductiva tiene la posibilidad distinta a no estar hospitalizada si no está embarazada. Estando embarazada tiene un porcentaje mayor. En este cuadro, 68.5 de personas no hospitalizadas más 31.5 de personas sí hospitalizadas. Quiere decir que el embarazo, aun cuando no hay cambios en la infección, sí en el comportamiento general de los síntomas. Podrían ser un poco más agudas. Las muestras se toman, ya lo hemos podido saber, que lo podemos hacer de estas diferentes formas. La que más se usa es el hisopado nasofaríngeo. ¿Qué implicaciones perinatales como tal tiene el COVID entonces? Entonces, aun cuando ya habíamos hablado de la tormenta inmunológica, no es muy claro el aumento de aborto y el parto pretérmino. Sin embargo, lo vemos. Vemos un aumento de abortos y un aumento de la presentación de partos pretérminos sin una causa distinta a esta enfermedad. Un aumento en la tasa de la pérdida de bienestar fetal y pacientes con neumonía tienen un peor pronóstico según el grupo de Chen et al., que es más o menos en marzo de 2020, hablan que hay una prematurez entre el 25%, preeclampsia más en el 17%, muerte perinatal 11% y un aumento de cesáreas del 84%, lo cual es bastante relevante. Este doctor en Berlín fue quien dijo que era ideal hacer el PCR para el COVID-19. ¿Qué sucede cuando uno habla de por qué salen unas pruebas y otras no salen? Entonces podemos hablar que aun cuando la prueba es muy buena, existen protocolos diferentes en los que se hace un punto de corte distinto. Entonces en Berlín, con 4 copias, que es el que hacen en la clínica del Bosque, con 4 copias ya sale positivo. En el protocolo de Japón, con 24 copias, que es el del Hospital de Villavicencio, sale positivo. Y por ejemplo en Sanitas, con 100 copias es que sale positivo. O sea que hay pacientes que pudieran estar positivas, pero que el punto de corte de copias sea distinto y por eso nos dé resultados distintos en una casa, en un laboratorio que en otro. Entonces, para tenerlo en cuenta, pues nosotros tenemos que saber en cada sitio donde nosotros vivamos cuál será el punto de corte y qué valor le vamos a dar a ese punto de corte. El desempeño entonces de la prueba no dice que sea mala, que es la inquietud que teníamos al comienzo, sino que vamos a ver cuál es el punto de corte en cada sitio donde nosotros estemos viviendo. ¿Qué detecta? Detecta los ácidos nucleicos, detecta los antígenos virales y detecta anticuerpos dependiendo de la prueba que nosotros estemos haciendo. ¿Qué es importante? Que es ahí donde estábamos hablando de la gran cantidad de pacientes que son asintomáticas y que pueden estar positivas. La recomendación que diríamos en la academia debería ser que todas las pacientes que están en embarazo pudiera hacerse el tamizaje universal, o sea, a todas las pacientes embarazadas. Pues obviamente, si nosotros ya sabemos que están sobre parto, pues idealmente esas pacientes
1 o 2 semanas antes de esa paciente que es probable que tenga un parto, pues que se haga la prueba. Más si es una cesárea programada. Obviamente ahí deberíamos tener mayor cuidado para estar seguros, no que no cuidarnos, sino tener todos los cuidados necesarios, sobre todo para el neonato y los que están alrededor de esa paciente gestante. También se tiene que tener en cuenta la toma de esa prueba para, por ejemplo, si estamos en el momento del parto y vamos a tomar células madre, es importantísimo que tengamos en cuenta si la paciente está o no contaminada. Y en el tratamiento de fertilidad, que aun cuando no es una prioridad, continúan todos los procesos de fertilidad, pues mínimo tendríamos que tener una prueba de COVID debido a que ya dijimos que el proceso inmunológico podría alterar la posibilidad inclusive de aborto. ¿Cuáles entonces son los escenarios clínicos maternos? Pues la leve, que es la que se divide entre asintomática y sintomática leve, la moderada, que no es severa, y la severa y crítica, que digamos que esa es la que termina en la unidad de cuidados intensivos. Importante en la enfermedad leve, que debe haber un aislamiento por 14 días, que el manejo debe ser sintomático, tenemos que darle hidratación y descanso. Los signos de bienestar fetal son importantísimos, pero pues digamos que podríamos postergar la consulta si debemos es que estar vigilando que el bebé se esté moviendo adecuadamente y darle todos los signos de alarma en cuanto al problema respiratorio. Entonces, si la paciente tiene un dolor torácico, si tiene fiebre, si tiene alteración del sensorio, muy importante que presente hemoptisis u oliguria, podría ser una paciente que de esta enfermedad leve empiece a complicarse, entonces esa paciente debe asistir a la clínica en la parte de urgencias. Importante también esto de las náuseas porque la embarazada usualmente tiene náuseas, pero si son náuseas persistentes después de semana 12, uno podría pensar que hace parte de estos síntomas digestivos de la enfermedad. Si es una paciente que tiene esta enfermedad leve, pero que tiene factores de riesgo como enfermedad cardiovascular, como hipertensión crónica, como cáncer, estas pacientes deben hacérsele unos cuidados especiales e inclusive un tratamiento farmacológico empírico que usualmente lo hacemos con cloroquina más un antiviral. ¿Qué es importante de eso? Pues que tenemos que hacer una deshidrogenasa láctica, que tenemos que solicitar el dímero D. Muy probablemente entonces las pacientes que tengan una enfermedad leve, sintomáticas leves o asintomáticas, pero que tengan factores de riesgo, pues esas pacientes serían mejor tenerlas hospitalizadas. Valorarles la oxigenación, hacer un electrocardiograma porque se relaciona con alteraciones del QT y también hacerle todo el score, que si está en SOFA más de 6 o más, pues es una paciente hospitalizable. Y como siempre tenemos que tener unos cuidados especiales en pacientes adolescentes. Entonces es importante que aun cuando ya dijimos que en los adultos la enfermedad respiratoria aguda leve, asintomática o sintomática debe estar en casa, sí tenemos que tener en cuenta estos factores de riesgo para que se hospitalice la paciente. Ya en una situación grave, entonces tenemos que ver que las pacientes tienen un gran porcentaje de complicaciones y pues a estas pacientes se les recomienda hidroxicloroquina o cloroquina más la tromboprofilaxis más una protección gástrica porque ya dijimos que lo hacían siempre los procesos gástricos, pues con esto más una situación de angustia y miedo, pues va a tener mayores complicaciones de la parte digestiva. Entonces, importantísimo que tengamos en cuenta que nosotros siempre hablamos en general del proceso de neumología, porque es que en el 75% hay unas alteraciones de neumonía, pero no tenemos que desestimar el resto de complicaciones que podrían encontrarse en pacientes hospitalizadas por un COVID, como el síndrome de dificultad respiratoria, una lesión hepática aguda, una lesión cardíaca, una falla cardíaca porque se pueden encontrar miocarditis y arritmias, la coagulopatía protrombótica, que es importantísimo que lo tengamos en cuenta siempre, siempre en todas las embarazadas y en especial en estas pacientes embarazadas con COVID, y la lesión renal aguda que se puede encontrar en un 9%. Así también la alteración de la conciencia y se han encontrado hasta en un 3% enfermedades cerebrovascular. ¿Cuáles entonces serán las recomendaciones hasta este punto? Evitar corticoides en fases iniciales, no hacer nebulizaciones,
utilizar el antibiótico empírico y no olvidar que existe la nutrición enteral. Entonces hay pacientes que requieren, sobre todo estando embarazadas, necesitan unas cargas nutricionales básicas para que ese bebé se forme de la mejor manera. ¿Cuáles serán los criterios de egreso de esas pacientes que estaban en leve, tienen factores de riesgo, pero que requirieron hospitalizar? Que tengan una ausencia de fiebre por 48 horas sin acetaminofén, sin ningún antipirético. Que tengan una mejoría respiratoria, clínicamente respiratoria, y que tengan la tolerancia a la vía oral. ¿Qué sucede con nuestras maternas? Pues que aun cuando no se enfermen, tiene esta pandemia una situación importante en la atención materno-fetal. ¿Cuáles son esas repercusiones? Pues que hay, sobre todo al comienzo, suspensión de las consultas presenciales. No había consulta, entonces todas esas pacientes embarazadas que estaban en situaciones de control, pues se vieron un poco... Sin embargo, hemos tratado de empezar a mejorar esa situación, pero el miedo de las pacientes hace que de todos modos haya disminución de esas consultas presenciales, también las ecografías de rutina, también algunos estudios especializados que no conseguían en dónde, sino porque además con generación de aerosoles, pues teníamos intenciones de cuidar no solamente al personal de salud, sino también a la materna. No realización de procedimientos o intervenciones que tenían planeados, suspensión del seguimiento de las pacientes en puerperio, eso significa una posibilidad de complicaciones mayores, no debidos al COVID en realidad. Y pues que estamos hablando que hay una reestructuración de todos los ambientes y flujos hospitalarios, lo que hace que las pacientes también se sientan en lugares extraños, ya habiendo conocido el lugar donde ellas deben estar en sus controles. Entonces, a eso agregarle la sobrecarga del servicio de urgencia, porque como no van los pacientes a hacer sus controles, pues esos pacientes que se complican, pues aumentan las emergencias de ginecología y obstetricia. Entonces, con los cuidados que tenemos que tener para que las pacientes no se contagien, no se contagie el personal de salud, nosotros hemos visto que ha habido una desatención, no con gusto, pero una desatención de estas pacientes maternas. Así que pues tenemos que ir haciendo, digamos, con una rigurosidad, volviendo a la normalidad con esas recomendaciones importantes. Para ese sentido, pues tenemos que hacerle por todas las maneras educación a las pacientes, inclusive a las personas de atención en salud, que eviten tocarse los ojos, la nariz, la boca, que eviten contacto con superficies que rodean la paciente, que es importante. El personal médico debe cuidarse mucho porque no debe tocar la cama, no debe tocar los escritorios, monitores, celulares, que son importantísimos focos de infección y que nosotros tenemos no solo que cuidarnos a nosotros, sino cuidar esta paciente y la futura paciente que vamos a ver después de esta. Entonces, importantísimo evitar las áreas de circulación cruzada. Vamos a ver que nosotros con frecuencia hacíamos en nuestras atenciones médicas esta circulación cruzada, pues ahora tenemos que hacer todo lo posible para que por donde entren no sea el mismo lugar por donde salgan. Y eso hace que se complique un poco en el tiempo la atención de esa materna. Entonces, bajo un consultorio de atención de una materna, si la paciente es de bajo riesgo, la prevención debe ser al contagio sí o sí, de educación y seguimiento, y darle todos estos signos de alarma que ya habíamos hablado. ¿Qué es importante? Que tenemos que hacer una consulta presencial sí o sí entre la semana 11 y 14, entre la semana 22 y 26 y en la semana 37 con algunas indicaciones. Las otras consultas son preferiblemente teleconsultas. ¿Por qué? Porque son los puntos de revisión de exámenes de laboratorio, de poder evaluar otras cosas que no son tan vitales, pero es muy importante que la paciente de bajo riesgo sí o sí asista en estos tiempos de forma presencial. Es un caso muy diferente la paciente de alto riesgo que sí o sí también la tenemos que ver debido a que va a aumentar la mortalidad en caso de que no la tengamos en cuenta y no la estemos vigilando con la frecuencia que se requiere. Pero sí es importante clasificar a la paciente de alto riesgo y aislarla completamente de esas zonas donde puede ser COVID.
Entonces, es importante que durante estas reestructuraciones de las entidades de salud, pues tengamos en cuenta que hay que tener las pacientes en un lugar donde seguro les podamos dar las mejores atenciones, pero precisamente por ser de alto riesgo la tenemos que aislar de una posible infección. Entonces, teniendo en cuenta que todo lo que estamos aprendiendo son situaciones de casos, de expertos. Nosotros no tenemos lo que hacemos en otras enfermedades, que es toda la información, es metaanálisis y demás. Nosotros tenemos que ir viendo que tenemos que ir preparando a estas mujeres que se quieren embarazar o que ya están embarazadas durante la pandemia para poderles orientar cuáles son los cuidados, cuándo tienen que consultar, cuándo tienen que ir a un servicio de urgencias con la intención de que nos las pongamos en sintonía en este tiempo de pandemia. Cuando entonces hablamos ya de la parte de consultorio, alto riesgo y bajo riesgo, en la paciente de urgencias y de sala de partos es una situación importantísima de analizar. Las urgencias y sala de partos con las pacientes maternas tenemos que tener varias situaciones. Sabemos que sala de partos es un área donde hay aerosoles y que en promedio más o menos el virus puede durar 1.2 horas. Si estamos hablando de una sala de partos donde cada hora va a tener un bebé, una paciente, y muchas de las pacientes son asintomáticas, pues podríamos pensar que es una alta carga viral y que seguramente vamos a tener bastante riesgo de contaminación. Importante para nosotros es que utilicemos todos los equipos de protección personal. En esta área, pues las gafas, la careta, los guantes, tapabocas, preferiblemente N95, bata antifluidos y polainas y gorro. Importantísimo que nosotros tenemos que hacer un triage, pero no el triage no convencional, sino tenemos que hacer un triage doble. El obstétrico de por qué la paciente nos está consultando y el triage respiratorio. Si la paciente tiene algo respiratorio, necesitamos de una vez llevarla a la zona donde están las pacientes respiratorias sintomáticas. O sea que se hace un poco más dispendioso este triage de las pacientes. Entonces, digamos que en nuestra tarea este triage no es para aceptar o no aceptar un paciente. Las maternas se aceptan siempre sin triage. Pero este triage se refiere a preguntar dos situaciones diferentes. Una situación que es por qué vino, si vino por un proceso obstétrico o si está embarazada y vino por un proceso respiratorio. Entonces se llama un pre-triage, que es las preguntas del tamizaje. Luego vamos a clasificar la severidad de lo que estamos evaluando en el sentido de dónde vamos a atender esa paciente gestante y si es una paciente sintomática respiratoria, pues debe ingresar a la atención de salas COVID. Si es una paciente asintomática, entonces esa paciente cuando, digamos que cuando la recapacidad lo permita, debe realizarse ese tamizaje universal. ¿Qué es ese tamizaje universal? Que a todas las maternas les podamos hacer la prueba de COVID. Digamos que va a ser la recomendación mía en esta charla. Sé que eso es un problema de recursos y digamos que no hay tantas pruebas para hacerlo y de pronto hasta de costos, pero que es una situación importante porque ya sabemos la dificultad que tendríamos en análisis de la paciente cuando ya me llega sintomática al 7º día postparto. Entonces, en el área de sala de partos es un área de aerosoles. En el expulsivo hay situaciones que hay aerosoles también en procesos de reanimación y en cirugía, en el proceso de la cesárea, también aerosoles. Ahí está lo que estamos recomendando como uso en pacientes que pudieran ser sintomáticas básicamente en el traje individual. De resto, todos los otros, digamos, los otros equipos de protección personal son importantes que los usen siempre en sala de partos. En este cuadrito se va a hacer una diferenciación respecto a si es paciente o si es el médico. Si la paciente es sospechosa o positiva de COVID en trabajo de parto, el doctor debe tener sí o sí guantes, gafas,
N95, bata antifluido, gorro y careta. Y la paciente debe tener sí o sí un tapabocas, no necesariamente N95. De hecho, en ninguna del contexto va a haber N95 para las pacientes. Todas las pacientes van a estar con tapabocas convencionales. En una paciente sospechosa positiva con COVID-19 sin trabajo de parto, miren aquí, no hay trabajo de parto, los dos, paciente y doctor, van a tener un tapabocas convencional, guantes el doctor, gafas el doctor, bata antifluido y careta. Y en una paciente asintomática que está en trabajo de parto, entonces, importante que la paciente siempre tenga en contexto su tapabocas, tenga guantes el doctor, gafas el doctor, N95 el doctor, bate antifluido el doctor, gorro el doctor, careta el doctor. Si se dan cuenta, ahí no hay no hay traje individual en ningún área de ese trabajo de parto. Quizás habrá que hacerlo cuando uno tenga que evaluar pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Ahí, en la unidad de cuidado intensivo respiratorio, sí hay que hacer un traje individual. Pero en el escenario de sala de partos no hay que colocarlo. Sí es muy importante que todos N95 de los de atención, excepto en la paciente que no está en trabajo de parto, porque pues no está liberando aerosoles. Respecto al recién nacido, ya lo habíamos un poco dicho, que pues que sí cruza, pero no necesariamente va a ser sintomático. Sí es importante que durante el nacimiento puede haber exposición a heces maternas y se ha encontrado en pacientes con PCR positiva en el 30% en las heces el virus. Así que no está de más saber que esa exposición a las heces en el trabajo de parto pudiera hacer que el bebé se pudiera infectar en ese momento. En otros momentos también las secreciones maternas no se ha visto que haya en la sudoración, pero sí en saliva, inclusive en secreciones gastrointestinales. Así que el recién nacido se pudiera infectar en el momento del nacimiento por exposición, por ejemplo, a estas heces, secreciones maternas, y por eso tenemos que tener algunas precauciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una infección neonatal con PCR positiva en secreciones nasales puede tener un bebé asintomático, pero también podemos un paciente sintomático respiratorio, letargia y fiebre. Así que tenemos que estar muy atentos de esos signos para saber si al bebé requiere una situación diferente de atención. ¿Qué es importante? La adaptación de evitar la succión en forma rutinaria. Es lo que uno quisiera es que estos bebés pudieran tener contacto piel a piel. No se dice que se va a quitar esa posibilidad del contacto, pero sí es importantísimo que si la paciente es positiva, la paciente debe sí o sí, la mujer en puerperal debe tener tapabocas siempre, siempre, siempre. Y ya ellos decidirán si van a mantener al bebé en su conjunto o por separado. Si es por separado, entonces ella puede sacar su leche, almacenarla y que el cuidador del bebé le esté administrando la leche de la madre. Es importante que esta parte individualizada se refiere a la paciente que está con alteraciones respiratorias graves. Quizás en ese momento el contacto piel a piel o el cuidado del bebé no va a ser por el lado de la madre, pero sí es importante involucrar a la familia en estas decisiones. Bueno, pues el posparto también es importante, siempre lo ha sido, la planificación siempre la hablamos, pero en esta situación es importante que antes del egreso la paciente pudiera irse con su método de planificación, debido a que lo que recomendamos en esa consulta de posparto sea telemedicina. Entonces, estamos desprotegiendo a esas mujeres en esa parte vital e importante del control de la natalidad. Entonces, como ya hemos hablado, la lactancia es importantísimo, que sabemos que en la leche materna no lo hemos visto, que es importante para el bebé, que hay que tener en cuenta los cuidados del tapabocas permanente en caso de pacientes sospechosos respiratorias o COVID positivo. Bueno, esto ya les he hablado. En algunas partes intentaron pasteurizar la leche, pero pues como ya sabemos que no tenemos el virus en la lactancia, pues entonces no hay necesidad de hacerlo. Llegamos a un punto importante que es hablar de mortalidad.
Entonces, como ya dijimos, no hay tantísimos estudios, estamos hablando solo de lo que vamos viendo sobre la marcha. Entonces, aparece en el American Journal de Obstetricia este artículo en donde se habla de 462 pacientes con PCR positivo para COVID, 70 pacientes presentaron condiciones críticas, 15% de mortalidad en las pacientes que fueron admitidas en la UCI y 25% de mortalidad en gestantes con la ventilación mecánica. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Esto es en Nueva York, digamos que esta es la conclusión que sacaron allá, pero que lo tenemos que ir aplicando porque finalmente son las maternas, son el mismo virus y tenemos que ir aprendiendo de la experiencia de los que ya han pasado por bastantes situaciones difíciles. Entonces, la infección del COVID en mujeres embarazadas que presentan alteraciones obstétricas o inician trabajo de parto es a menudo asintomática, eso ya lo habíamos dicho, por lo que se sugiere que en este escenario clínico se haga la tamización universal en estas áreas de prevalencia. Entonces, digamos que aquí los voy llevando a que ojalá cuando podamos tener pruebas para todo el mundo, las maternas sean de las que sí o sí se le hagan pruebas permanentes. ¿Esto en qué nos podría impactar en la salud pública? Pues que va a hacer que se establezcan unos cambios de esas pacientes en sus emergencias, porque como nos llegan a la emergencia, si son asintomáticas, usualmente las dejamos en el mismo lugar donde se atienden las demás pacientes. También facilitaría el inicio temprano de las precauciones del control de las infecciones y pues obviamente ya sabemos que hay un riesgo materno asociado a esa infección, pues seguramente son pacientes que tendremos con una vigilancia más estricta. Y pues además nosotros sabríamos que proporcionaría una información útil para las unidades de cuidados intensivos, porque si sabemos que sus pacientes pueden estar sanos pero infectados, seguramente las vamos a dejar en unos sitios distintos para que las unidades se mantengan de la mejor manera. ¿Qué es importante también? Pues que aun cuando tenemos que usar todos los equipos de protección, pues seguramente si la paciente es tamizada y sabemos que él tiene la enfermedad, podríamos dejarla en el área donde tenemos diseñado para estas pacientes con la enfermedad. También las emergencias obstétricas como el código rojo, como los sangrados postparto, pues tendríamos que tener unas estrategias listas y dirigidas en la paciente que aún asintomática es positiva. Y pues si nosotros podemos prevenir esa mortalidad perinatal, pues será sabiendo si la paciente era positiva o no. En Brasil, pues ya sabemos que es una tragedia de la enfermedad, de las situaciones políticas con las que han manejado la pandemia, y por eso es aquí donde encontramos 124 muertes, 3 veces más que el resto del mundo. Entonces, importantísimo que, aun cuando vimos la progresión exponencial de la pandemia, sí tenemos que tener en cuenta que algunos países tienen una situación distinta. Aquí, por ejemplo, en Brasil, con estas muertes, no solamente pasó que las pacientes morían porque tenían la enfermedad avanzada, sino porque el 22% de estas pacientes ni siquiera pudieron ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Eso quiere decir que es importante que una muestra como esta hace que, digamos, que sea imperativo hacer una política de tamizaje universal. Estas pacientes entonces murieron, este 22% de estas pacientes se privaron la posibilidad de poderlas ayudar porque no había camas para ellas en la unidad de cuidado intensivo. En Italia, entonces, tenemos que ir aprendiendo de los que ya han pasado la primera etapa. Hablamos sobre el parto vaginal versus la cesárea, porque como ya hemos hablado que había tantas restricciones y tantos aerosoles, en algún momento se creyó que la mejor vía del parto iba a ser la cesárea. Sin embargo, pues aquí hay un estudio en donde nos van mostrando que el 60% de estos partos vaginales no aumentaron el riesgo de transmisión vertical, o sea, no hubo mayor. Ya dijimos que sea parto o sea cesárea, tiene el mismo porcentaje de enfermedad de transmisión vertical. Estos son algunos equipos que se han intentado hacer
para disminuir esa exposición a los aerosoles, no solamente al bebé, sino también al personal que atiende a estas pacientes. Sin embargo, como ya hemos hablado, en esa exposición de otras secreciones como las heces, pues está muy difícil que podamos impedirlo. Así que incide cuidados de equipos de protección personal. Nos habían dicho ya que entonces las mujeres embarazadas no tienen una situación distinta para la enfermedad, para la infección del COVID, pero artículos como este, del American Journal, nosotros vamos viendo que sí hay una posibilidad mayor de riesgo, por ejemplo, de presentar abrupcio de placenta. Y pues abrupcio de placenta significa también más posibilidades de hemorragia anteparto y también con alteraciones de hematológicas, pudiéramos pensar que también puede haber un aumento de las hemorragias postparto. Eso es para tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos para finalizar el embarazo? Importante que urgencia solo son las causas obstétricas, o sea que una enfermedad de COVID no es una urgencia para desembarazar. Si una paciente es positiva y tiene semana 37 o 38 y pudiera esperar los 14 días desde la aparición de los síntomas, es mejor aislarla y luego traerla en el momento en el que ya la paciente ha bajado todos los respiratorios. En caso de paciente gravemente enferma, se debe considerar la cesárea, es porque en la segunda parte del trabajo de parto, la paciente puede tener dificultad para pujar. Sin embargo, si la paciente está en posibilidades de pujar, ese parto pudiera ser atendido en la unidad de cuidados intensivos en ese lugar aislado o donde los hospitales hayan tenido su área de atención de parto de pacientes COVID. O sea que una paciente que sabemos que tiene la enfermedad no se va a atender en el mismo sitio donde se va a atender las otras pacientes, solo que ya sabemos que en ese sitio donde están las otras pacientes pudieran ser algunas asintomáticas positivas y por eso tenemos que tener todos los cuidados debidos a los aerosoles que se van encontrando. Entonces es importantísimo que se cuiden mucho en la atención de estos partos. Una prueba positiva para COVID, pues no es indicación de cesárea. Ya vimos que no hay ninguna posibilidad de que nosotros solamente por un COVID positivo tengamos una indicación de un procedimiento de terminación del embarazo. Este va a ser un acompañante importante para nosotros en el sentido que ya lo teníamos dentro del marco del código rojo y de manejos de sangrados, pero que aquí, con lo que les he contado de los procesos inmunológicos y la posibilidad de sangrados preparto y posparto, pues tenemos que tener a la mano el ácido tranexámico. Entonces, importantísimo que no solamente ustedes lo tengan en sus sitios de trabajo, sino también que lo sepan manejar. Esta dosis entonces es de 1 gramo a velocidad de 1 mililitro por minuto, 2 dosis a los 30 minutos. ¿Cuándo lo usamos? Lo usamos cuando empezamos a ver el sangrado de forma continua y lo debemos colocar en ese momento para prevenir que no avance. ¿Qué es importante entonces en la paciente embarazada en periparto y en el embarazo? Puede haber más sangrado posparto, más rápido la falla respiratoria y se ha visto un aumento de la preeclampsia. Entonces, existen reportes de pacientes con síndrome de HELLP, hemorragia postparto, en esas pacientes COVID. Sabemos que muchas cosas son de muy pocos pacientes, pero hay que tenerlo en cuenta porque si sabemos que en otras partes del mundo está ocurriendo, nosotros que tenemos que tener todas esas situaciones ya por lo menos un poco controladas. Importante entonces a estas pacientes gestantes hacerles pruebas de PT, PTT, fibrinógeno, dímero D, que aun cuando en el embarazo el dímero D puede estar positivo, nunca va a estar por encima de 1000. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta que ese dímero D va a ser importante para estas pacientes con COVID. Un recuento de plaquetas y pues obviamente valorar el riesgo de las pacientes dependiendo de estos exámenes de laboratorio. Habrá también unos cambios ahora en la pandemia y que en cuanto a lo que hacemos
con las pacientes con sangrados y códigos rojos. Entonces, más o menos antes de la pandemia, era todo el mundo en la zona, en el área. Entonces tenemos el circulante, al asistente 1, el asistente 2 y el líder trabajando en grupo como siempre. Pero en el equipo de código rojo después de la pandemia vemos que ese circulante va a estar fuera y vamos a tener solo un asistente 2. En el otro evento podríamos tener 2 personas ayudando. Entonces, aquí es la menor cantidad de personas, la mejor posibilidad de estar preparadas estas personas que están trabajando y, por supuesto, no puede haber unas salidas y entradas cruzadas. Eso quiere decir que cuando nosotros estábamos haciendo esta lista de chequeo en donde entraba y salía la circulante, pues eso ya no va a pasar. Quizás esto va a mantenernos durante bastante tiempo de esa manera. En cuanto a la anestesia, entonces la recomendación es que la anestesia espinal o epidural se puede usar más seguramente en estos pacientes. Y la anestesia general debe ser solamente en casos de emergencia. ¿Por qué? Porque hay una exposición mayor al virus para el personal médico y porque también puede causar una hipotensión. Respecto a la anestesia y los cuidados intensivos durante la paciente con COVID-19, pues entonces dice que no hay una evidencia contundente que implique un mayor riesgo de este colapso pulmonar. Sin embargo, pues sabemos que esa anestesia general debe estar indicada solamente en emergencias para la paciente, no del COVID. Vamos a unos mensajes finales que es importante que los tengamos muy en cuenta y es mantener el orden. Entonces no nos podemos descompensar. ¿Para eso qué quiere decir? Que tenemos que tener un aprendizaje importante, conocer los protocolos en el sitio donde nos estemos manejando, tener una disciplina de estos equipos de trabajo. Entonces tenemos que ahora ser muy conscientes de exactamente por dónde nos estamos moviendo y qué estamos haciendo. Mantener una empatía entre los pacientes y los compañeros de trabajo es súper importante. Entonces ya ustedes saben que tenemos que estar digamos, vestidos de una manera que es un poco impersonal. Traten de hacer lo posible por ser lo más personalizado, que los pacientes sepan quién es quien los está atendiendo, para que así los pacientes tengan al menos una atención un poco menos estresante, a pesar de las condiciones en las que estamos. Y por otro lado, el trato con nuestros compañeros de trabajo en todos los rangos de atención son muy importantes porque el estrés hace que también las emergencias se vuelvan un poco más complejas y terminen también en posibles complicaciones mayores en el sentido de no trabajar en armonía. Importantísimo que tenemos que instruir a las pacientes para el aislamiento. Eso quiere decir que la paciente en semana 37 le deberíamos incapacitar esas 2 semanas para que esas 2 semanas estén en casa y cuando lleguen, pues no estén enfermas. Entonces, importantísimo que debemos decirle a la paciente que después de semana 37 ya no salga a la calle, o sea, una autocuarentena. Todas las pacientes deben ingresar con mascarilla. En algunas partes todavía por situaciones de derechos humanos y demás, entran con acompañante. Este acompañante también debe usar permanentemente la mascarilla durante toda su estancia. Entonces es importante que la paciente sepa cuáles son los protocolos y nosotros hacérselos cumplir. Una paciente sospechosa o confirmada de la enfermedad debe aislarse con presión negativa. Eso quiere decir que las unidades de cuidados intensivos deben estar de esa manera. No en muchas partes vamos a encontrar esa situación. Entonces, lo que uno necesita son áreas ventiladas. Entonces, la idea es que la circulación es importante en muchas zonas de atención de pacientes con sospecha de la enfermedad. Deben tener, si no presión negativa, ventanas abiertas para que sea menor la carga viral. Importantísimo también en las visitas a las pacientes obstétricas, aun cuando a uno le parezca que eso no se le debe ocurrir a las personas, deben estar restringidas las pacientes entre las edades de riesgo. Entonces, solo pueden ir pacientes mayores de 16 años y menores de 70 años a visitar las señoras que en lo posible no deberían estarlas visitando. Según la OMS,
a lo cual estamos súper de acuerdo. Existen los 5 momentos para la higiene de manos en la atención de un paciente. Entonces, importantísimo que se las aprendan porque eso es lo que nos sirve para nosotros como los que atendemos, para el paciente que está siendo atendido y para el siguiente paciente que va a ser atendido por nosotros. Como ven, nosotros estamos aprendiendo, estamos nadando en aguas no tan conocidas, pero la idea es que estemos trabajando en equipo y que podamos brindarle lo mejor a los pacientes a pesar de la pandemia. Mil gracias.